Bueno, pues bienvenido a este vídeo. Si no me conocías, yo soy Dani Splash y hoy te traigo uno de los vídeos que más ganas tenía de hacer, pues quizás de todo este año. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, tienes que saber que yo hablo bastante en este canal sobre, pues eso, precisamente edición de vídeo, y mucha gente, al yo estar utilizando principalmente Final Cut Pro, me dice: oye Dani, ¿por qué no pruebas DaVinci Resolve? O la típica de Premiere es mejor. Pues bien, hoy vamos a poner a prueba esto. En este vídeo vamos a enfrentar a las tres principales aplicaciones de edición que hay ahora mismo o que son más utilizadas ahora mismo en el mercado, que son obviamente Adobe Premiere, Final Cut Pro y DaVinci Resolve. Ponerle una nota o decir cuál es mejor o más completa quizás es materia de otro vídeo. En concreto, en este lo que vamos a hacer es ver, o mejor dicho, poner a prueba cuál es la más rápida de todas. Y estas pruebas las vamos a hacer tanto en apertura de las aplicaciones, en reproducción del propio contenido dentro de ellas, como luego en proyectos un poco más complejos y luego proyectos pues que le va a costar mucho procesarlo a ambos programas. Así que píllate un buen café. ¿Por qué empezamos? Para cubrir los máximos escenarios posibles, estas pruebas las he hecho en tres ordenadores diferentes. Por un lado tenemos un MacBook Air con procesador M1, 16 GB de RAM, otro MacBook Pro M1 pero con 8 GB de RAM y además uno de los ordenadores más potentes de Apple antes de que dieran el salto a los procesadores Apple Silicon, con un procesador i9 y el resto de especificaciones que puedes estar viendo por pantalla. Pero antes de comenzar las pruebas con estos tres programas, déjame que te hable de Motion FX, que precisamente es el sponsor de este vídeo. Motion FX es una empresa que se dedica a la creación de plugins para estos tres programas. ¿Que quieres tener títulos para aplicarlos de forma sencilla en tus vídeos? En Motion FX tienes. ¿Que quieres añadir efectos o aplicar estilos sin complicaciones? Motion FX. ¿Buscabas transiciones? Motion FX. No te lo digo porque estén sponsorizando este vídeo. Llevo utilizando los plugins de Motion FX desde hace ya bastantes años y no se me ocurre manera más sencilla de conseguir resultados profesionales sin complicaciones. Además, si utilizas el enlace y el código de descuento que te dejo justamente por aquí abajo, tendrás un 15% de descuento en todas tus compras. Muchas gracias a Motion FX por haber patrocinado este vídeo y nosotros seguimos adelante. Lo primero que vamos a poner a prueba, como te decía, es la apertura de las propias aplicaciones. En concreto, esta prueba la vamos a hacer exclusivamente en el MacBook Air. Tampoco creo que haya muchas diferencias entre pues los diferentes ordenadores, así que vamos allá. Comprobamos que no hay ninguna de estas aplicaciones abiertas. Ahora mismo está absolutamente todo cerrado. Y ahora sí, vamos con Final Cut Pro. Así que 3, 2, 1. Y hay 4,9 segundos. Ahora vamos con Premiere. 3, 2, 1. Y hay 7,8 segundos. Y por último, DaVinci. 3, 2, 1. Ahí se está abriendo. Vamos, vamos. 7,58 segundos. Bien, pues creo que queda claro que Final aquí es el ganador. Dentro de DaVinci, Premiere y Final Cut Pro, las pruebas que vamos a hacer son tres. Por un lado tenemos un proyecto en 4K con archivos en H264 y archivos en H265, un proyecto que dura pues 6 minutos y al que, para complicar un poquito más el proceso, pues le hemos agregado efectos de desenfoque gaussiano y reducción de ruido. Estos dos efectos son los que más problemas, podríamos decir, le causan a los procesadores, y de esta manera lo que vamos a ver es, dentro del 4K, cuál sería pues más o menos el proyecto que más le podría costar, o de los que más le podría costar en casos normales a estos programas. Luego tenemos otro proyecto con una resolución mayor, en este caso sería una resolución 6K, pero los archivos están en ProRes, archivos de un gran peso, pero que según en qué condiciones deberían de ser más fáciles de mover por los programas. A este proyecto, para que no sea simplemente procesar los archivos en 6K, que sería un total de, lo tengo por aquí, casi 6 minutos, pues lo que vamos a hacer es realizar una corrección de color normal, añadir un poquito de contraste y subir un poquito la saturación. Y por último, y quizás el proyecto más complejo, al final son, te digo, archivos producidos por una cámara de cine, tenemos un proyecto en 8K, pero además son archivos en RAW, archivos provenientes de las cámaras RED de cine. Estos archivos, a pesar de tener pues un gran rango de posibilidades al ser archivos en RAW, pues la verdad es que le va a causar bastantes problemas, ya los veremos ahora, a estos programas. Así que, dicho esto,
vamos al lío con el primer proyecto. Hablando de la previsualización, es decir, de ver pues el vídeo mientras que estamos editando con nuestro programa, dentro de Final Cut Pro la verdad es que el 4K no tiene mayores complejidades, no tiene ningún tipo de problema, se reproduce perfectamente bien, aunque sean los archivos en H264 o en H265, o incluso si nos vamos a la parte de visualización y lo que es el visor lo ponemos a la mayor calidad posible. Y más de lo mismo sucede cuando nos vamos al proyecto en 6K. Se reproduce perfectamente, tanto si vamos saltando entre un clip y otro, como si estamos utilizando la mayor calidad posible dentro del visor. Sin embargo, cuando damos el salto al proyecto más complicado, al 8K RAW, si tenemos la visualización en rendimiento óptimo, la verdad es que funciona muy bien, no hay lags, incluso si vamos cambiando entre diferentes clips. Pero la cosa cambia cuando reproducimos a la mayor calidad posible. Aquí ya vemos que le cuesta bastante. Si nos vamos a DaVinci Resolve o Adobe Premiere, los dos primeros proyectos, tanto el 4K con H264, H265 como el proyecto 6K ProRes, todo se reproduce bastante bien. Sin embargo, en cuanto pisamos el archivo o el proyecto, mejor dicho, en 8K RAW, aquí sí que ya empezamos a tener pues relativos problemas. Y es que si queremos ver una imagen fluida, por ejemplo en Premiere, tendremos que bajar la resolución del visor a, pues, digamos que bastante calidad. Es decir, a la hora de previsualizar los archivos, tanto en proyectos más simples como en proyectos más complejos, todo se comporta exactamente igual en los tres programas. Pero ahora vamos a ver cómo se comportan a la hora de exportar. Para hacer un poquito más ligero este vídeo y menos pesado para ti y para mí, lo he hecho ya todas las pruebas y estos son los resultados. En el proyecto en 4K, que te recuerdo que tenía archivos en H264 y H265, de una duración de unos 6 minutos y aplicamos los efectos gaussiano y de reducción de ruido, el MacBook Air nos ha dado un tiempo de exportación de 14 minutos 12 segundos, el MacBook con procesador i9 nos ha dado un tiempo de 25 minutos 15 segundos y el MacBook Pro no nos ha dado un tiempo final. Y con esto déjame que me explique. Como ya has visto al principio del vídeo, el MacBook Air y el MacBook Pro con procesadores M1, la diferencia real que tienen es que el MacBook Air no tiene refrigeración activa y que hay una diferencia de 8 GB de memoria RAM entre ambos. El MacBook Air tiene 16 y el MacBook Pro tiene 8. Y esto es un fenómeno muy importante que conozcas dentro de lo que es los procesos o la edición de vídeo en cuanto al tema de la RAM. Y en específico hablando de estos nuevos ordenadores de Apple. Cuando aplicamos según qué efectos o hacemos según qué cosas dentro de cualquiera de los programas de edición de vídeo, hay unos efectos o unos, digamos, procesos que requieren más RAM que otros. Por ejemplo, el aplicar la reducción de ruido es quizás de los que más RAM demanda versus, por ejemplo, el desenfoque gaussiano y bastante menos que, por ejemplo, un proceso de corrección de color simplemente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Mientras que el MacBook Air tiene 16 GB de RAM y el MacBook Pro tiene 8 GB de RAM, el MacBook Pro colapsa antes en cuanto a lo que se refiere a la memoria RAM, es decir, se llena antes que la del MacBook Air. Entonces comienza un proceso bastante simpático que es el swapeo de la memoria interna del ordenador. Es decir, por explicarlo de forma sencilla, toma memoria interna del ordenador para convertirla en memoria RAM y utilizarla de esta manera para no ahogarse. Sin embargo, esto no sucede de esta forma cuando estamos utilizando un procesador de Intel. Si tiene X memoria RAM, pues utiliza esa memoria, no hace el swapeo de la memoria para el disco duro. Pero bueno, Dani, ¿qué quieres decir con todo esto? Pues que al tener 8 GB de memoria RAM en lugar de 16, el ordenador no solamente no puede operar tan rápido como el propio MacBook Air porque no tiene tanta memoria RAM para esos efectos en concreto, en esta prueba en concreto, sino que además colapsa la memoria interna del propio ordenador y en función de cuánta memoria llegamos a tener, pues puede que llegue a hacer la operación o puede que no. Además de que el proceso es mucho más lento. Tan lento como que tuvimos el MacBook Pro con 8 GB de RAM y el procesador M1 casi 3 horas y media y no pasó del 75% del proceso. Pero bueno, esto es un caso un poquito aislado, porque ahora irás viendo que con el resto de operaciones pues no siempre sucede y además es en concreto con este efecto de reducción de ruido donde de verdad le ha costado bastante. En otros procesos cumple perfectísimamente.
Este mismo proyecto, con los mismos efectos, ha tardado en DaVinci Resolve y Adobe Premiere, dentro del MacBook Air, 20 minutos 46 segundos en DaVinci y 33 minutos 30 segundos en Premiere. Por lo tanto, el clarísimo ganador es Final Cut Pro, siendo 2,35 veces más rápido que el resto de sus competidores. Y haciendo estas mismas pruebas, pero en el procesador i9, los resultados son un poco distintos, como puedes estar viendo, siendo el ganador DaVinci Resolve. Es bastante curioso que, siendo el mismo proyecto con los mismos efectos, el ganador en función del procesador que estemos utilizando sea diferente. Aunque, si miramos los tiempos netos, la verdad, Final Cut Pro sigue siendo el ganador. Ahora pasamos a un proyecto, como te decía antes, con un poco más de resolución, 6K, y además no está en H264 ni H265, sino que está en ProRes. Y como te decía, este proyecto lo que hemos realizado es una corrección de color normal, un poquito de contraste y un poco de saturación. Los tiempos, utilizando los procesadores M1, ya sea en el MacBook Pro con 8 GB de RAM o en el MacBook Air con 16 GB de RAM, son los que puedes ver en pantalla, y como te puedes estar dando cuenta, obviamente el ganador ha sido nuevamente Final Cut Pro. Sin embargo, lo más curioso de todo esto es que cuando pasamos al procesador con Intel, el ranking es algo diferente, ganando claramente Adobe Premiere con 32 minutos 17 segundos. Es más, hablando en concreto del proyecto en 6K ProRes, si comparamos los tiempos más rápidos dentro de cada uno de los ordenadores, sigue ganando Adobe Premiere con una diferencia de unos 8 minutos. Así que dependiendo del ordenador que utilices, pues el ganador será, como pasaba antes, uno u otro. Y por último, vamos con el proyecto más complicado, que te recuerdo que es un proyecto en 8K proveniente de las cámaras RED de cine en RAW. Aquí la RAM de nuevo ha hecho de las suyas dentro de Final Cut Pro, utilizando el procesador M1 en el MacBook Pro, y es que directamente a los 11-10 minutos de repente pues se cerró. Y una vez más lo volvemos a probar y de nuevo se cerraba. Así que vamos a ver los resultados dentro del MacBook Air y dentro del procesador i9. Los datos con este proyecto me parecen ultra curiosos. Lo primero que tienes que saber es que DaVinci Resolve es un programa que nos permite editar el RAW de las cámaras de cine nativamente, es decir, no necesita de nada externo. Sin embargo, Final Cut Pro y Adobe Premiere necesitan de la instalación de una extensión, un plugin, como quieras llamarlo, descargado desde la propia página web de Red. Por lo tanto, deberían de, entre muchas comillas, funcionar un poquito peor o ser un poquito más lentos. Si vemos los datos dentro del MacBook Air, el ganador nuevamente, por poquito, pero el ganador es Final Cut Pro, con esos 39 minutos. Luego, en el Mac con el procesador i9, el ganador es Adobe Premiere con sus 35 minutos 10 segundos. Sin embargo, el programa que puedes reproducir y operar con estos archivos de manera nativa es el que peor parado ha salido en todas las pruebas con el proyecto en 8K RAW. Un proyecto que no tiene absolutamente nada, es tomar esos archivos y exportarlos directamente. Por lo tanto, haciendo un resumen rápido, si tienes un ordenador con un procesador de Apple, ya sea el Apple Silicon M1, M1 Pro, M2, es decir, los procesadores propios de Apple, lo más probable es que el programa más rápido, tanto en funcionamiento, en operabilidad o en exportado, sea Final Cut Pro. Sin embargo, si todavía tienes un ordenador con procesador Intel, pues va a depender un poquito de la situación. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjamelo por aquí abajo en un comentario, por aquí. Te dejo el botón para que te suscribas al canal y no te pierdas ninguno de estos vídeos tan interesantes. Y luego por aquí te dejo una lista con vídeos muy útiles si utilizas Final Cut Pro, porque es precisamente el programa que yo suelo utilizar en mi día a día. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego, familia.